Bienvenidos a Radio Ecléctica. Ya es el 25, ahora sí ya es Navidad. Y ahorita son las 8:03 de la noche. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿qué tal? Saludos a todos. Es oficialmente la Navidad y estamos pues contentos porque hubo un poco de sol, aunque sea un rato. Sí, por lo menos aquí en Cuernavaca, porque creo que en el DF estuvo nublado todo el tiempo. Bueno, no importa, ojalá que estén bien y que no les haga falta nada para haber pasado un buen 25 y lo que resta de aquí a que termine el año. Así es, que todo transcurra en paz. Sí, eso es lo más importante. Nosotros no hemos dejado de transmitir en estos días y parece que tenemos un plan implícito de seguir transmitiendo sin haber planeado mucho, ¿verdad? Claro, pensamos que la única manera de mejorar en la locución, en la preparación de ideas y en la transmisión y en la parte técnica es hacerlo de manera constante y de algún modo podrá salir algo interesante de todo esto, pero de otra forma tendríamos que primero ser expertos y luego compartir la cosa al mundo, entonces creo que no es así. Sí, y también ha sido algo difícil acostumbrarse a los controles. Son muchas las cosas que se manejan cuando se hace radio en vivo. Hay que estar tomando en cuenta lo que se dice, hay que vencer una cierta barrera de nervios bastante importante porque causa cierta ansiedad y cuando a uno se le quita la ansiedad es cuando todo mejora al aire. Pero sí existe un cuidado especial además en lo que se dice y cómo se dice. Sí, entiendo que es un desafío para los sentidos porque si lo único que queda de ti como persona y como cuerpo es tu voz, es lo único que tienes para comunicarte con otras personas. Entonces, como usar solamente una facultad o un sentido. Imagínate que te propones, por la razón que sea, usar solo un ojo y ya. Entonces todo se hace más difícil. Y el radio es eso, el desafío, que tu única herramienta es la voz, ¿no? Para que puedas transmitir lo que has de transmitir. Claro. Y en estos programas también nos hemos dado cuenta cuál es el mejor sitio para poner el micrófono. Tenemos un micrófono que compartimos, no es que cada quien tenga micrófono, no tenemos consola, por ejemplo, sino que tenemos virtual. Un solo, sí, pero no tenemos una consola aquí donde cada quien tenga su base y su micrófono, sino que estamos hablando en un mismo micrófono que es muy buen micrófono y que esperemos se escuche bien porque la calidad del sonido es muy importante también para cualquier emisión de radio. Claro, aquí aplica el clásico, el medio es el mensaje. Y pues es parte de la práctica de la locución, ¿no? Y de la oratoria. Y es interesante escuchar la voz de uno mismo y también he escuchado las voces de los demás cuando hago edición de audio. Puedo escuchar y ver gráficamente las voces de las personas y también tienen patrones interesantes. De hecho, es algo que también tiene lo suyo, ¿no? Claro. Sí. ¿Tu voz qué tal? ¿Te gusta escucharla? ¿Cómo te sientes? Pues estoy en el proceso de reconocerla porque no estoy acostumbrado a escucharme, entonces es algo extraño, ¿no? Siento que evidentemente no soy yo, pero pues sí es, entonces tengo que acostumbrarme a mi propia voz. Quizás un locutor o tú misma ya a estas alturas de tu vida ya te reconoces, ¿no? Tu propia voz. A mí todavía me genera un poco de extrañeza. Sí, sobre todo pues acostumbrarse a ella y saber que si forzas la voz puede salir peor, te cansas más, estás vigilando, no es cómodo estar en una tonalidad, en una colocación del instrumento de tal forma que te force, ¿no? Por eso para personas, no todo mundo es posible cantar como Mariah, la cantante, ¿no? Y no todo mundo puede cantar como Pedro Vargas, por ejemplo, ni muy agudo ni muy grave. O sea, cada quien cantará y habrá quienes alcancen ciertos tonos, pero la voz también tiene que ver con un rango naturalmente posible. Y no todo mundo puede cantar todo, ni todo mundo puede tener la misma voz.
ni nada por el estilo. Sí, ¿no? Y además esas son, supongo yo, prácticas de la voz inalcanzables para mí. Yo me conformo con, por primera vez, hacer el ejercicio de modular mi propia voz para fines de una comunicación más clara con las personas, ¿no? Uh-huh. Dado que es la herramienta, pues parece que es como rudimentaria, ¿no? Y hasta que uno es consciente de su propia voz, pues por lo menos no cantarás como tenor, pero pues serás muy claro. Sí. Y además agradable, ¿no? Porque cuerpo. Y esa voz también es una voz, pero es una voz diferente que se hace con señas, ¿no? Uh-huh. También nos sucedió una vez que la computadora se fue a suspender porque nadie la tocó y era de donde se estaba haciendo la transmisión y se interrumpió la emisión. También nos ha sucedido que estamos hablando y el volumen de la música no baja, ¿no? A veces es muy fuerte. Ahorita le acabo de bajar aquí porque me parecía que estaba algo fuerte. También, ¿qué otra cosa nos ha pasado en este tiempo? Sí, también reaccionar y poner la música y ejecutar la función siguiente, ¿no? Coordinar todas esas cosas y aún así estar pensando en el tema. Obviamente no es lo mismo hacer el puro trabajo de locución que también meterse en los controles. Claro. Los controles ya son otra cosa, ¿no? Sí, y esa es una de las tantas cosas que estamos aprendiendo a hacer en estas transmisiones que estamos emprendiendo por radio ecléctica. No, por radio virtual, ¿o cómo es? Radio por internet, ¿no? Radio por internet. Sí. Y radio, eso. Vamos a hablar de un tema, además de lo que hemos estado platicando. Ahorita todo el mundo está deseando mucho amor y por lo visto existen varios tipos de amor y el que a mí me gustaría traer a colación es la teoría o la idea que tenía el filósofo Schopenhauer con el tema del amor, hablando del amor entre hombre y mujer no pertenecientes a la misma familia, sino al amor romántico, erótico, tal como lo conocemos. ¿Y tú sabes algo de este señor Arthur Schopenhauer? Yo supe que él se aficionó, por ejemplo, a la lectura de textos hindúes y también él tenía muchas experiencias docentes, tanto como maestro como alumno. Fue alumno de un par de maestros que eran excelentes en aquella época y estamos hablando de la década de 1810. Y resultó ser que también conoció al poeta de muy difícil pronunciación su apellido. ¿Cómo? Goethe. Es que Eduardo sí habla alemán y él sí puede decirnos, pero yo con acento de la metrópolis. Yo pensé que era Goethe. Todo el mundo le dice Goethe o Goethe o tiene diferentes formas. Es muy ajeno la pronunciación. Claro. Y después de haber conocido Schopenhauer a Goethe, algo así, a quien, lo admiró muchísimo y tenían intereses compartidos y hasta estuvieron estudiando el color y luego llegó que la hora de que Schopenhauer publicó un libro que la verdad era bueno, pero no tuvo éxito. Y todo el mundo en esa época más bien estaban dedicados a hacerle caso a otro pensador, a Hegel. Y entonces a Schopenhauer lo opacaron
y de plano dijo, bueno, pues yo ya mejor me voy a poner a escribir. Renunció a ser académico porque como que no se le hacía y se dedicó a escribir. Se le etiqueta como el pesimista más sistemático de la historia del pensamiento occidental y se dedicó a ser un buen punto de controversia porque él se dedicó a sembrar las dudas, la desilusión, y así como que fue a proponer cosas diferentes, a dejarse llevar por la corriente positiva. Y en cuanto a lo que él pensaba del amor, eso es lo interesante de Schopenhauer. Sí, para empezar habría que preguntarse por qué el representante máximo del pesimismo sistemático, como dice ahí en ese libro, por qué al pesimista máximo se le ocurrió hablar del amor. Eso debería ser ya tema de investigación. Imagínate, es como humor negro, ¿no? Sí. Sí, de hecho, él tiene una forma muy directa de ver las cosas y está interesante. Por ejemplo, él dice que, pues sí, o sea, todo el mundo habla del amor, pero nadie lo ha visto. O sea, y a todo el mundo le agarra de formas distintas. Y se trata de que cuando nos enamoramos, queremos vencer todos los obstáculos con fuerza y perseverancia para poder lograr lo que nosotros queremos. Y este amor incluso puede llevar a las personas, a ciertas personas, al manicomio, o por ejemplo que haya dobles suicidios cuando los enamorados prefieren morir que separarse o cosa por el estilo. Uh-huh. Creo que pasó bastante en la Segunda Guerra Mundial, estoy segura, ¿no? Y también, pues Schopenhauer sí nunca dijo que el amor no existiera.